es que con el pasar de la presentación y de todo lo que vamos hablando, pues ya ustedes van sacando sus propias conclusiones. Igual creo que para muchos de nosotros, pues esta situación no es desconocida y pues digamos que de aquí en adelante lo que vamos a tratar es de resolver algunos conceptos, resolver algunas dudas y mirar cuál es la mejor forma de hacer las cosas. Principio básico de la lubricación es evitar el contacto entre dos superficies. Sabemos que los equipos rotativos, pues un componente primordial son los rodamientos. Los rodamientos, pues son equipos, son componentes que son de alta precisión y digamos que sus espacios internos son muy, muy pequeños. Entonces, la lubricación, como ustedes lo ven acá en esta imagen, pues lo que trata de hacer es que estas superficies no tengan un contacto directo. Entonces, principios básicos: evitar el contacto entre superficies, prevenir el desgaste y reducir la fricción. Para que lo tengan en cuenta, la fricción eh, es un efecto directamente proporcional al incremento de temperatura. Entre más fricción haya, pues voy a tener más temperatura. Proteger el rodamiento. ¿De qué lo queremos proteger? De la corrosión, de la contaminación, proporcionar un medio de transferencia de calor. Los lubricantes, aceite o grasa, también funcionan como un medio de refrigeración para tratar de evacuar el calor que va produciendo el rodamiento o que van produciendo las piezas asociadas al rodamiento durante su normal operación. Una cosa, una claridad antes de continuar, es que la presentación tiene un enfoque en un alto porcentaje en lubricación con grasa. Digamos que los aceites no hay mucho, la verdad, porque es un tema más extenso y por tiempo pues no creo que lo alcancemos a tratar. Entonces quiero hacer esa claridad. Desempeño de un lubricante. Básicamente el desempeño de un lubricante nosotros lo tenemos que percibir como una balanza. ¿De qué va a depender esa balanza que se me incline más hacia un lado o hacia el otro? ¿Qué busco yo o qué quiero controlar yo? Tengo que tener en cuenta límites de temperatura y vida de servicio. Es decir, cuánto va a ser el mínimo, cuánto va a ser el máximo en cuanto a temperatura y cuántas van a ser las horas de servicio que voy o que quiero estimar con esa grasa, con ese lubricante. Los lubricantes también tienen un tiempo de vida, un tiempo de servicio limitado. Ellos no trabajan de por vida. Entre propiedades del lubricante y precio. Es decir, si yo tengo un lubricante con propiedades antidesgaste, con propiedades de extrema presión o con otro tipo de propiedades, pues los costos van a variar. Por eso dice acá, alto desempeño se traduce en un alto costo. Esto es básicamente una relación costo-beneficio. ¿Para qué lo quiero? ¿Cuánto me cuesta? Y si yo hago esa inversión adicional, ¿qué resultados voy a obtener? Que entren propiedades en conflictos. Rendimiento a altas temperaturas, a bajas temperaturas. Entonces, vuelvo y les digo, hay que mirar qué tipo de propiedades necesito, para qué las necesito y si yo la aplico, qué resultado o qué beneficio voy a obtener con esto. Aquí básicamente con estos tres punticos, hablamos de límites o de un concepto que tiene SKF, que es el concepto semáforo, que va, digamos, un poco ligado al tema de temperaturas, y es el siguiente. Si ustedes se dan cuenta, acá hay un semáforo, que está el rojo, el amarillo y el verde, y ¿cuál es el concepto o cuál es la definición básica de esto? Lo ideal es que las grasas o los lubricantes trabajen en esta zona verde, digamos, entre un mínimo y un máximo de temperatura. Habrán algunas zonas de transición, digámoslo así, que son estas zonas amarillas, que son zonas puntuales. Por ejemplo, un pico de carga, un pico de temperatura, alguna variación que tenga un periodo de tiempo limitado y que luego la grasa pueda regresar a su rango de operación normal. ¿Listo? Y la zona roja, que es una zona donde ya el desempeño de la grasa o el desempeño del lubricante se nos sale del control, se nos sale de los límites, y cuando yo ya alcanzo estas zonas rojas es porque ya estoy alcanzando el punto de degradación de la grasa.
Después de que la grasa, después de que el lubricante se degrada, ya no hay nada que hacer. Ya se pierden todas las propiedades y así físicamente yo la siga viendo ahí, pues digámoslo así, ella ya no va a estar haciendo su trabajo. Podemos ver ahí de pronto el cúmulo de grasa, pero internamente sus propiedades ya no existen. ¿Listo? Acá, por favor, para que tengan en cuenta, un lubricante multipropósito no existe. Y para cada aplicación se debe escoger el lubricante adecuado. Eh, si ustedes conocen el portafolio de lubricantes de grasas de SKF, hay alrededor de unas 18 o 20 referencias que cada una trae unas prestaciones y unas propiedades diferentes. Hay unas grasas que vienen para altas temperaturas, para cargas altas, para velocidades altas, grasas para alimentos, con aditivos antidesgaste, con aditivos extrema presión. Y de acuerdo a su componente o a su configuración, pues digamos que estos límites en cuanto a temperatura van a variar. ¿Listo? Entonces, por favor, llévense este mensaje. El lubricante multipropósito no existe. Lo que debemos hacer es conocer las características de la máquina, de la aplicación y saber cuál es el lubricante que me sirve, cómo lo debo usar, cada cuánto y en qué cantidad. Impactos de la contaminación. Digamos que las estadísticas o nosotros conocemos, pues son comunes en estadísticas, y es que alrededor de del 14% de las fallas en rodamientos es por temas de contaminación, y el 36% es por tema de lubricación inadecuada. Si nosotros pues hacemos una suma sencilla, nos vamos a dar cuenta que alrededor del 50% de las fallas en equipos rotativos, en rodamientos, tienen que ver con aspectos directamente ligados a contaminación, a lubricación, perdón, llámese lubricación inadecuada o llámese contaminación. ¿Listo? Cuando hablamos de lubricación inadecuada, ¿qué es? Es utilizar el lubricante que no es, utilizar o proporcionar las cantidades que no son, le echo mucho, le pongo muy poco, de pronto mezclar grasas, utilizar las herramientas que no son, bueno, una cantidad de situaciones que en este momento, pues más adelante las vamos a ver un poco más a detalle, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, alrededor del 50% de fallas en rodamientos tienen que ver con deficiencias en lubricación. ¿Listo? Por eso es más fácil evitar que el rodamiento se contamine que limpiarlo después. Contaminantes. Digamos que dependiendo el ambiente, dependiendo la planta, la fábrica, si está en Medellín, si está en Bogotá, si está en Cali, si está en la costa, pues vamos a tener diferentes tipos de contaminantes. Vamos a tener contaminantes de partículas duras, como el sílice, metales brillantes, metales negros, herrumbre, fibras, finos, y contaminantes blandos, agua, aire, compuestos derivados de la degradación del lubricante, que son lodos y barnices. En el momento que de pronto alguna de estas contaminantes entra en contacto con la grasa y entra en contacto con el régimen normal de operación del rodamiento, voy a tener o voy a empezar a tener problemas, voy a empezar a tener situaciones como estas. Pues digamos que esto es algo, una imagen de referencia, pero podemos ver que a veces los soportes empiezan a acumular y acumular y acumular grasa, contaminación, que el polvillo empieza a pegarse. Si de pronto tenemos deficiencias en sellos, nos empieza a ingresar contaminación al rodamiento, se nos dispara la temperatura y tenemos una serie de problemas por ingreso de contaminación. ¿Que ¿Cuál es el contaminante más dañino o cuál es el que causa más impacto? No lo sé. Depende, como les dije anteriormente, del ambiente en el cual está trabajando la máquina. Si ustedes trabajan, por ejemplo, en una, no sé, en una planta de reciclaje de vidrio, por ejemplo, pues van a tener de pronto sílice, una planta de producción de arenas, pueden tener sílices, metales negros, de pronto si es una siderúrgica, por ejemplo, un ambiente contaminado, o por ejemplo, en el caso de la industria de alimentos, el agua es muy común o un contaminante común por tema de los lavados constantes que tienen que hacer a las máquinas. Entonces,
Digamos que los contaminantes dependen del ambiente donde esté trabajando la máquina y del proceso de degradación que pueda llegar a generar el lubricante. En la práctica, esto es un caso de la vida real. Esto es un motor eléctrico de 25 caballos. Este rodamiento lo montaron, duró 3 días trabajando, se destapó y se encontró esto. No sabemos esta limalla todavía de dónde sale, pero digamos que si vamos al detalle, logramos, pensaría yo, aquí lanzando un juicio sin conocer todavía los resultados de la investigación, que de pronto quedó esta contaminación cuando repararon la tapa. Esto es como una viruta de un maquinado. El rodamiento se supone que debería ser un rodamiento con tapas metálicas, no los tiene, posiblemente manipularon las tapas, las quitaron, posiblemente el rodamiento se quedó sin lubricación, pero aquí lo que yo quiero que ustedes vean con esta imagen es la contaminación que está dentro del motor. Si digamos vamos un poco más al detalle, lo vamos a ver así. Vamos a ver una partícula, llámese hierro, cobre, lo que ustedes quieran. En este caso, pues muy seguramente son hierro o son virutas de acero. Este es el elemento rodante. Más o menos este es el espacio que debe garantizar una película lubricante y este, digamos que es un tamaño característico de una partícula de estas. El rodamiento tiene que seguir trabajando, él tiene que seguir girando. ¿Y qué va a pasar? Con la carga, con la velocidad, con la temperatura, la partícula va a empezar a hacer su trabajo. Ella se empieza a enterrar, empieza a generar este tipo de formaciones, esto empieza a generar desprendimiento de material y a la final pues vamos a tener una falla. ¿En cuánto tiempo? En este caso fueron 3 días, puede durar 15 días, puede durar 10, 20, un mes, un año, no lo sabemos. Eso depende exclusivamente de la operación, de la aplicación y del tipo de máquina. Si lo pudiéramos ver microscópicamente, o sea, si yo pudiera desarmar este rodamiento y miro la pista interna o la pista externa, posiblemente voy a encontrar este tipo de huellas, de características por desprendimiento de material. Que si es la única forma de verlo destapando o desbaratando el rodamiento, no. Si usted tiene, digamos, un programa de monitoreo de vibraciones bien estructurado, bien diseñado, con unas frecuencias bien armadas, puede empezar a ver variaciones en las tendencias en cuanto a toma de vibraciones. Todas estas características le marcan a usted frecuencias de falla cuando usted hace toma de vibraciones y análisis de datos. O si no, pues esperar a la falla y cuando usted, si es curioso, destapa y desarma el rodamiento, pues va a encontrar este tipo de huellas y características. Aquí a nivel informativo y relacionado con la contaminación, si ustedes tienen de pronto sistemas que trabajen refrigeradas por aceite o sistemas hidráulicos o bueno, máquinas que trabajen con aceite, los aceites nuevos traen esta condición. Y es el siguiente. Típicamente el código ISO de un aceite nuevo es 201815 y no es conveniente su uso en sistemas oleohidráulicos y de lubricación a menos que se acondicione antes de usarlo. Código de limpieza ISO para aceites, la norma ISO 4406. Se los dejo ahí a nivel informativo, no vamos a hablar de esto, pero es digamos como un tip para que lo tengan en cuenta, que el aceite nuevo, entre comillas, también viene contaminado. Puntos de contacto. Entonces, si nosotros desarmamos un rodamiento, ¿qué nos vamos a encontrar? Tenemos acá una pieza completa, un rodamiento armado. Si es sellado, pues vamos a encontrar los sellos. Pueden ser en caucho o pueden ser las tapas metálicas. Vamos a encontrar una pista externa, independientemente que sea un rodamiento de bolas, un rodamiento de rodillos, un rodamiento cónico. Vamos a encontrar los elementos rodantes, nuevamente, independientemente que sean bolas o rodillos. Vamos a encontrar una jaula o una canastilla, puede ser en acero, puede ser en latón, pueden ser en poliamidas.
o en algunos rodamientos como los rodamientos de rodillos, hay rodamientos que no traen la canastilla y son rodamientos que son conocidos como full complement, ¿listo? Pero son para aplicaciones, digamos, especiales. Tenemos el aro interno y tenemos el sello externo, ¿listo? Dependiendo de la designación, puede que el rodamiento venga sellado por los dos lados o con un solo sello. ¿De qué depende que sea sellado por un lado o por el otro? Pues de la necesidad que usted tenga en su equipo. Listo. Entonces, internamente, ¿qué debo lubricar yo en el rodamiento? Si ustedes se dan cuenta y si nosotros volvemos a armar este rodamiento, vamos a tener que nos queda así. Y vamos a ver que tenemos muchas superficies en contacto. Básicamente, ¿qué está en contacto? Están en contacto los elementos rodantes con las pistas de rodadura y a su vez, en algunos casos o en la mayoría de los casos, también las canastillas o las jaulas, pues también entran en contacto con elementos rodantes. ¿Listo? Básicamente yo lo que tengo que garantizar es la lubricación en todos estos espacios donde tengo contacto de una superficie con otra. Entonces, superficie con las pistas de rodaduras, la interna y la externa, eh, superficies con las canastillas, ¿listo? O con los anillos de contacto. Y en este caso, por ejemplo, que era lo que les hablaba ahorita, los rodamientos full complement o que no traen canastilla, independientemente que ellos no traigan canastilla, pues voy a tener unos espacios acá microscópicos que también debo garantizar su lubricación. Recuerden que si yo no tengo un buen régimen de lubricación garantizada, pues básicamente lo que voy a tener es aquí es un contacto metal-metal. El contacto metal-metal me produce fricción y la fricción va directamente ligada con el incremento de temperatura. Digamos que, ¿cómo es el comportamiento de una grasa lubricante? Digamos, idealmente va a pasar esto. O digamos en condiciones ideales, si miramos la curvita verde, ¿qué va a pasar? Tengo acá, por ejemplo, la máquina apagada. La prendo. ¿Ella qué va a pasar? Va a tener un pico de temperatura, después va a caer ese pico de temperatura y se va a comportar en un estado estable. ¿De qué va a depender ese estado estable? De condiciones de carga, condiciones de velocidad, digamos de que el régimen de lubricación se normalice, de que empiece a fluir una película lubricante definida y se va a estabilizar. ¿Por cuánto tiempo? Pues las 24 horas o las 8.000 horas o los 30 días o la cantidad de tiempo que el equipo opere. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver acá? Esto se llama churning phase en inglés, pero si lo traducimos al español es una fase de mezcla. Digamos que en condiciones naturales o en condiciones reales de planta, ¿qué vamos a tener? Arrancamos un equipo, tenemos un pico de temperatura y ese pico se va a mantener en un tiempo determinado y va a empezar una fase de mezcla. ¿Qué va a pasar? Que el lubricante va a empezar, digamos, a desarrollar sus propiedades, va a empezar a llegar a sus temperaturas de operación y se va a estabilizar. ¿Listo? Entonces, mientras que pasa todo eso, mientras que el lubricante empieza a alistarse, digámoslo así, para empezar a hacer su trabajo, va a pasar un tiempo. ¿Listo? ¿Que cuánto tiempo va a ser? ¿30 minutos, 5 minutos, 20 minutos? No lo sabemos. Depende de las condiciones de operación del equipo. De todas formas, cuando él alcance este pico de temperatura y alcance también, o cuando él esté listo, digámoslo así, para empezar a hacer su trabajo, pues la temperatura va a decaer y se va a comportar en una línea estable y va a empezar una fase de sangrado. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que esta es la grasa en un estado inicial, en un estado, digamos, a una temperatura ambiente antes de arrancar el equipo. ¿Qué va a pasar? Que mientras ella se estabiliza y empieza a prepararse para cumplir su función de lubricación, va a empezar a pasar esto. ¿Qué va a pasar? Se va a separar el aceite lubricante, que es este aquí, este amarillo claro que ustedes ven acá, y va a empezar a separarse del espesante. El espesante es
componente que le da la propiedad a la grasa que tiende a ser un poco sólida y que le da su consistencia. La grasa se comporta de la siguiente manera. La grasa es un componente químico que viene compuesto por una base lubricante que puede ser un aceite mineral o un aceite sintético y de un espesante. Y si yo lo requiero, como lo hablábamos inicialmente, pues unos aditivos que le van a dar otras propiedades. Imaginemos que la grasa es como una esponja de lavar la loza. Cuando yo la aprieto, la esponja, cuando yo le pongo el jaboncito y la aprieto, ustedes se dan cuenta que empieza a salir espuma. La grasa se comporta exactamente igual. Cuando ella alcanza sus condiciones de carga y de temperatura, ella empieza a comportarse como una esponja y empieza a soltar el aceite lubricante. Esta es la fase que se llama fase de sangrado. Y realmente lo que lubrica es el aceite lubricante, no es el espesante. ¿Listo? El espesante lo único que le da es la propiedad de mantenerse con una consistencia definida. ¿Listo? Es por eso que a veces uno cuando arranca un equipo, después de haber estado un tiempo quieto, el equipo está frío, entonces uno va y lo arranca, por X o Y motivo toma temperatura y la temperatura se disparó. Pero hay que tener en cuenta todo esto. Hay que tener en cuenta que el lubricante tiene que disiparse en todo el rodamiento, que tiene que alcanzar sus puntos óptimos de operación y ahí sí empieza a hacer su trabajo como lubricante. Variaciones en temperatura. Esto es un poco más gráfico lo que acabamos de hablar. ¿Qué va a pasar? Que hasta que llegue a un estado estable van a haber unos, digamos, unos altibajos en temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Tengo yo un eje, tengo el rodamiento montado, lo tengo acá en esta primera sección, digamos a condición ambiente, a unos 20 grados, el equipo está quieto, dejó de trabajar hace unos días. ¿Qué pasa? Empiezo yo a darle arranque a la máquina, a operarlo y va a empezar a subir de temperatura. ¿Qué pasa? Los rodamientos conservan una condición que es un juego radial interno. Un juego radial interno es este espacio que ustedes ven acá, puede ser más amplio o más pequeño, dependiendo la necesidad o dependiendo la configuración interna del rodamiento. Entonces, cuando nos hablan de un juego radial interno, puede ser C1, C2, C3, C4, juego normal, no sé, el juego que sea, que depende única y exclusivamente de para qué necesito yo el rodamiento. ¿Listo? Entonces, este juego radial interno, si yo tengo el equipo quieto, pues muy seguramente se va a ver así, pero si el equipo empieza a sufrir un incremento de temperatura, ustedes saben que los metales empiezan a expandirse, crecen. Entonces, a medida que la temperatura empieza a variar de forma ascendente, pues el juego radial interno va a empezar a cerrarse, la temperatura ya va iniciando a incrementar de 20 a 40, de 40 a 70, acá llega digamos, a su holgura mínima, empieza a estabilizarse y empieza a decaer, ¿listo? Hasta que llega a una temperatura estable. Pueden ser 70, pueden ser 80, 65 grados, 90 grados. Digamos que estos datos dependen de la condición de operación de la máquina. No es una tendencia o no es que sea un estándar que sean 70, que sean 80, que sean 90, que sean 50. ¿Listo? Digamos que de qué dependen estos valores única y exclusivamente de la máquina. Para tener en cuenta, cuando yo tomo temperaturas, cuando estoy haciendo, por ejemplo, estos arranques o cuando estoy haciendo mediciones de temperatura, yo tomo la temperatura generalmente aquí afuera, ¿listo? En la pared externa del soporte o del cuerpo del motor o el cuerpo de la bomba, de lo que sea. ¿Qué hago o qué pasa? Yo tomo acá un dato, tengo 60 grados, pero esto es una temperatura aquí afuera, en esta pared del soporte o en esta pared de la máquina. Internamente yo voy a tener, digamos, un incremento de temperatura entre 10 a 15 grados en el aro interno. Y a mí realmente lo que me importa es esta temperatura en los componentes internos del rodamiento. Entonces, si no lo sabían, para que lo tengan en cuenta, cuando tomen temperaturas, tengan en cuenta que
internamente el rodamiento puede estar unos 10 a 15 grados por encima de la temperatura que usted está tomando acá. Entonces, cuando ustedes llaman a rodando diciendo, oiga, es que tengo problemas de alta temperatura en el equipo, ¿cuánto le está marcando? 60 grados. Pero esos 60 grados son ¿dónde? Acá donde usted tomó la temperatura, más no acá adentro. Ahora, si usted está tomando la temperatura y si acá fueron 90 grados, pues aquí adentro muy seguramente va a estar por el orden de los 100, de los 105 grados. ¿Listo? Situaciones que se encuentra generalmente uno en el común o en la realidad. Aquí lo pongo entre comillas y son soluciones a altas temperaturas. Como les digo, en temas de lubricación, yo creo que este es uno de los temas o de las características más comunes que uno se encuentra y es el tema de altas temperaturas. ¿Listo? ¿Qué hago yo? ¿O qué se encuentra? ¿Qué hago yo? No. ¿Qué se encuentra uno generalmente en las plantas? Y esto es la realidad. Supongamos que esto es un ventilador, una turbina, un soporte a un lado, aquí, otro soporte al otro lado, sufren de incremento de temperatura, no sé qué más hacer. ¿Cuál es la solución? Ponerle una manguerita de aire para que se mantenga frío el soporte. ¿Listo? Si esto opera las 24 horas, los 7 días, los 365 días, pues voy a tener una manguerita tirándole aire al soporte todo el año. Por otro lado, puede que no tenga la manguerita, pero sí puedo poner acá un ventilador para que me esté generando, digamos, un aire a un poco una temperatura más baja de lo que me está operando el soporte. ¿Listo? O, en últimas, pues llamar a rodando y decir, oiga, despácheme una grasa de alta temperatura porque necesito bajarle la temperatura aquí al rodamiento. Pero pues no sabemos si estas soluciones corrigen la causa raíz. No sabemos qué nos está generando esa alta temperatura. Y por otro lado, tenemos que ver, y como les dije anteriormente, el tema de costos. Por ejemplo, para este tema, para esta solución temporal, si nos vamos al detalle, si nos vemos al desglose, el costo del aire comprimido, de ventiladores auxiliares como estos o de grasas especiales puede ser muy alto. ¿Listo? Entonces, ahí tiene que ver usted, poner en su balanza qué le sale mejor. Si invertir en la grasa a alta temperatura, si ponerle mangueras de aire, si ponerle un ventilador auxiliar o de pronto mirar de raíz qué es lo que le está causando a usted esa alta temperatura. Aquí un ejemplo práctico, de pronto los datos no son muy aterrizados a lo que es la industria aquí en Colombia, pero ¿cuánto me cuesta a mí generar un CFM de aire comprimido? Un CFM es un pie cúbico por minuto. ¿Listo? Esto es una unidad de medida de aire comprimido. Un ejemplo, tengo un compresor típico que produce 4 CFMs por cada caballo. ¿Listo? Un caballo más o menos o generalmente equivale a 0.746 kilovatios por la eficiencia del motor. Asumamos que es un motor de una eficiencia de 0.9, es decir, que es una eficiencia decente. Luego, por cada CFM que yo produzca, pues digamos me equivale a 0.207 kilovatios. Si consideramos un costo de kilovatio hora a 0.1 dólares más o menos, no sé, digamos que estos costos varían de acuerdo a la zona donde esté ubicado la planta o el equipo, pues voy a saber o voy a concluir que producir un CFM me cuesta 0.0207 dólares la hora. Si yo multiplico eso por los 10 CFMs que me estoy gastando durante 8.000 horas de operación, que esto es más o menos 330 días, pues me voy a estar gastando en generación o digamos Hola, buenas tardes. Costos de aire comprimido para mantener refrigerado mi soporte, 1.656 dólares. Pero si yo tengo dos soportes, pues los costos van a ser diferentes. Tengo las 8.000 horas de operación anuales, costo de la electricidad, en este caso ya cambia, la presión de la línea, porque si yo tengo más presión, pues voy a necesitar más energía. ¿Qué accesorios tengo en esta línea neumática?
si es un orificio o si son accesorios de un cuarto, una manguera de un cuarto, de una pulgada, de media pulgada, de un octavo, bueno, de la dimensión que sea. Y finalmente, si hago yo al detalle todos estos cálculos, para este caso, que es un caso de la vida real, al año me voy a estar gastando $17,000 en costos de aire comprimido. ¿Listo? Entonces, fíjense usted que estos son costos que no tenemos a la mano, que no tenemos considerados y que por tener una solución temporal y rápida, pues nos está saliendo más cara la solución temporal que realmente ponerme a investigar y a indagar qué puede estar pasando. ¿Listo? Si de pronto no les queda muy claro o hay algo de todo lo que he hablado que ustedes quieran preguntar, pues como les dije al principio, lo podemos ver al final. Listo. Supongamos que tenemos claro ya que no queremos la solución temporal y que quiero saber qué está pasando. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, SKF, y en conjunto con el distribuidor, en este caso Rodando, tenemos herramientas y tenemos conocimientos de ingeniería donde podemos con información verificar qué puede estar pasando y asimismo hacerles a ustedes como usuarios de las máquinas, de los equipos, recomendaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ustedes o si de pronto es un problema de grasa, si de pronto es necesario pasar de grasa a aceite, si de pronto es necesario pasar de una referencia de grasa a otra, podemos verificar cálculo de temperaturas de funcionamiento, podemos determinar cuál es el mejor método de lubricación, podemos calcular flujos de aceite en caso de que sea lubricación por aceite. Y pues, ¿qué recomendamos? Que consulte a SKF o consulte a su distribuidor autorizado, en este caso Rodando, que tiene un equipo técnico con un muy buen conocimiento y muy buen desarrollo. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer esto? Única y exclusivamente información. Necesitamos que ustedes como usuarios finales nos digan, mire, el equipo trabaja a tanta velocidad, a tanta carga, el ambiente es contaminado, no es contaminado, es una cementera, tiene cargas puntuales o tiene cargas variables. Bueno, cualquier cantidad de información que ustedes nos puedan dar va a ser muy útil para nosotros poder hacer este tipo de evaluaciones y poder hacer una recomendación acertada. ¿Listo? Para este caso, esta herramienta se llama SKF Galaxy, pero hay otro par de herramientas que también están en la página web de SKF que también nos pueden ayudar a verificar todas estas condiciones. Bueno, periodos prolongados de inactividad de los equipos. Digamos que en este momento viene como anillo al dedo este tema, pues porque estamos eh, pasando por una etapa de aislamiento. Seguramente muchos de ustedes o muchos de las plantas donde ustedes están trabajando tuvieron que parar, estamos retomando labores, no sabemos qué hacer, ir a arrancar equipos, en el arranque se pueden dañar o no arrancaron o quedaron actividades pendientes de cuando veníamos trabajando normalmente. Bueno, muchas situaciones, independientemente que sea por este tema de cuarentena o porque sea, por ejemplo, motores o equipos que yo tenga almacenados como backup en las bodegas, en los almacenes. ¿Listo? Bueno, diferentes ambientes. Tenemos acá, digamos, un taller, asumo yo que es esto un taller, donde tenemos varios equipos almacenados, que si están buenos o no, no sabemos. Y tenemos otro ambiente, que es, por ejemplo, asumamos que esta planta está parada, está en paro por estos días de cuarentena y que esto es un ambiente húmedo, ¿listo? Que vamos a tener vapores por acá circundando en el ambiente. Entonces tenemos los equipos que están almacenados, que igualmente están quietos, y los equipos que están quietos, pero están bajo un ambiente diferente. ¿Qué va a pasar? Digamos que si yo tengo periodos de inactividad muy largos, los equipos van a quedar quietos. Y si yo pudiera ir al detalle de desarmar, por ejemplo, este motor y dejarlo quieto durante un largo periodo de tiempo, ¿qué va a pasar? Que cuando yo paro el equipo, toda esta
sección del rodamiento, pues va a tener lubricación, va a estar lubricado con grasa. ¿Qué pasa? Que por efectos de la gravedad, si yo dejo el equipo parado mucho tiempo, la grasa, el lubricante, se me va a empezar a deslizar. ¿Listo? Y se me va a acumular todo en esta de los rodamientos. Entonces, largos periodos de tiempo fuera de actividad generan deslizamiento del lubricante a lo largo del rodamiento hasta ubicarse en una posición puntual. ¿Listo? Si yo paré estos 40 y pico días que llevamos en la casa y voy a arrancar mañana y no me di cuenta de esta condición, voy a tener problemas, porque aquí arriba, mientras que el equipo se estabiliza, toda esta sección de acá va a estar sin lubricación y voy a tener un contacto metal-metal. ¿Listo? ¿Cuál es la recomendación? Si usted tiene largos periodos de inactividad, independientemente que sea por cuarentena o por almacenamiento, hay que diseñar un plancito sencillo de el giro de los equipos. Entonces, usted tiene, por ejemplo, le entregaron un motor recién reparado de taller, pero lo va a tener quieto ahí, no sé, 6 meses o un año, hasta que llegue la parada programada para el cambio. Cada 10, cada 15 días, la recomendación es que usted empiece a girar el eje en esta posición a las 12, a las 3, a las 6, a las 9 y lo vaya documentando. No importa si es en sentido de giro de las manecillas, si es a la derecha, si es para la izquierda, no importa el sentido. Lo importante es que usted gire en un intervalo de tiempo determinado el eje. No quiere decir que lo haga todos los días. ¿Listo? Esto no es que no tiene que convertirse en una tarea diaria. Esto es una tarea, como les digo, de cada 10, cada 15 días. Y, por ejemplo, si usted tiene un almacén lleno de motores, pues hoy inició. Entonces, hoy los rotó a las 3, todos los rotó a las 3 y llena una planillita o los marca con un marcador, con un corrector, como los quiera marcar. Dentro de 15 días o dentro de 10 días vino y lo rotó de las 3 a las 6 y así sucesivamente de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, con el objetivo de siempre mantener lubricados los rodamientos y que la grasa o que el lubricante esté bien distribuido en todo el cuerpo interno de los rodamientos. ¿Listo? Otras consecuencias del paro prolongado de los equipos. ¿Qué pasa? Acá tengo, por ejemplo, un motor eléctrico, un despiece. ¿Listo? Tengo el eje, tengo un estator y tengo los rodamientos que me van a estar soportando las cargas. Si yo tengo el equipo quieto, los rodamientos me van a soportar, por ejemplo, el peso del rotor, el peso mismo del eje y si tengo una transmisión acoplada, pues la tensión de la transmisión. Si yo no hago, digamos, o si no tengo cuidado en darle manejo a todas estas condiciones, me voy a encontrar con este tipo de problemas. ¿Qué va a pasar? Que se van a empezar a formar estas marcas, estas huellas, por el largo tiempo de inactividad. Si son rodamientos de bolas, pues se van a formar estas huellitas, y si son rodamientos de rodillos, pues serán unas rayas transversales. ¿Qué produce estas huellas? Son micromovimientos entre elementos rodantes y caminos de rodadura. Resiliencia del contacto elástico bajo vibraciones cíclicas, es decir, puede que yo el equipo lo tenga quieto, pero por ejemplo mi almacén queda a bordo de carretera y por ahí pasan camiones todos los días. Esa vibración que producen los camiones pasando por ahí todos los días también me puede generar estos efectos. ¿Listo? Según la intensidad de la condición del lubricante, según la intensidad de la vibración, perdón, la condición del lubricante y la carga genera una combinación de corrosión y desgaste. Esto genera deformaciones poco profundas en los caminos de rodadura. Y la vibración, aparte de producir estas huellas, produce una ruptura local de la película lubricante. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto que hemos venido hablando es una cosa que va unida con la otra. No depende única y exclusivamente de una sola cosa, sino que son varios factores que afectan una cosa con la otra. Y esto, pues obviamente, si yo tengo el equipo quieto durante 40, 60 días, 6 meses, no tuve la precaución de estarlo girando, cuando yo vaya a arrancar, pues las vibraciones se me van a disparar o muy seguramente voy a empezar a tener ruidos
porque la película lubricante se rompió y porque voy a tener estas huellitas por aquí formadas. Otras consecuencias, corrosión y humedad. ¿Qué pasa? Puedo tener también ingresos de humedad en ambientes altamente húmedos, donde yo tenga presencia de agua, por ejemplo, líquidos corrosivos o presencia de humedad, altos niveles de humedad en el ambiente, por ejemplo, la costa generalmente la humedad en el ambiente es alta y es típico durante altos periodos de inactividad. Entonces, se me van a formar estas bolsitas de aire, de agua, de aire o de líquido corrosivo y me van a empezar a generar estas huellas, tanto en pistas de rodadura como en elementos rodantes. O por el contrario, voy a empezar a encontrar este tipo de situaciones que son corrosión del rodamiento y degradación de la grasa. En este caso, por ejemplo, es porque el sello falló y permitió el ingreso de humedad, de agua. Rodillo de rodamiento de rodillos a rótula, corroído debido a la penetración severa del agua en el rodamiento, aro exterior del rodamiento de rodillos a rótula, falla de la disposición de sellado, sustancia corrosiva ingresó al rodamiento, en este caso también falló el sello, y aro exterior y rodillo del rodamiento de rodillos a rótula, demasiado contenido de agua en el lubricante, corrosión en el camino de rodadura durante el paso del rodillo. Entonces, dense cuenta que la contaminación no es solamente material particulado, sino que también puede ser humedad, puede ser agua, puede ser sustancias corrosivas. Cada una genera un impacto diferente y en algunas oportunidades, en algunos casos, pues se pueden combinar al tiempo. Por ejemplo, ingreso de agua con líquidos corrosivos, el agua con humedad y pues súmele de pronto el tiempo de inactividad. En relación con esto y en relación con las fallas que se generan por temas de deficiencias en sellados, deficiencias en el sello, perdón, los rodamientos, dependiendo de la necesidad que usted tenga, pueden venir sellados. Pueden traer placas de protección o placas metálicas que vienen con esta designación, que son los que se conocen como Z, y físicamente los podemos ver así. ¿Qué pasa? Tienen sus prestaciones, por ejemplo, estas placas de protección, estas placas metálicas no son muy buenas para proteger en contra de la contaminación, ayudan para el funcionamiento silencioso, no son muy buenos para retener la grasa, si ustedes se dan cuenta, y digamos que no tienen impacto cuando las aplicaciones giran a altas velocidades. Por el otro lado tenemos los rodamientos con placas de protección 2RS1, que son los rodamientos que vienen con sellos de caucho. ¿Listo? Son sellos de caucho sintético que pueden ser en un material u otro dependiendo la necesidad. Y por ejemplo, en este caso son muy buenos para evitar el ingreso de contaminación. Digamos que funcionamiento silencioso disminuyen un poco respecto a las placas metálicas. Son excelentes para la retención de la grasa y tienen un impacto en límites de velocidad, porque en algunos casos estos sellos pueden ser sellos de contacto. ¿Listo? Pueden generar contacto aquí entre los elementos rodantes y eso hace que haya un incremento de temperatura. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son mis límites o cuál es la configuración del sello, cuál es la velocidad a la que trabaja la aplicación y asimismo pues yo voy a definir si me sirve una placa de protección metálica o un sello de caucho sintético de contacto o de no contacto. Digamos que ahorita no vamos a entrar mucho en detalle de esto es simplemente a nivel informativo, porque pues ya el tema de sellado es otro tema bastante extenso y diferente. Función básica de los sellos, pues un sello retenedor es una barrera que retiene lubricantes, como lo acabamos de ver, evita la entrada de contaminantes, separa fluidos o gases y mantiene diferencias de presiones. Básicamente, si pudiéramos destapar un rodamiento que viene sellado, vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar que viene con una grasa y vamos a encontrar que nos va a ayudar a evitar el ingreso de contaminación. Ya sabemos que contaminación es agua, humedad, material particulado, hierros, sílice, lo que sea. El labio primario siempre enfrenta lo que contiene. ¿Listo?
Estos son imágenes de referencia. Internamente los rodamientos no vienen así, son imágenes de referencia. Aquí dándole continuidad al tema de los rodamientos sellados, pues como les dije anteriormente, los rodamientos sellados vienen con una grasa. Digamos que no es la misma grasa para todos los rodamientos. Cada grasa o cada rodamiento yo lo puedo pedir, yo lo puedo solicitar con una grasa determinada si yo lo necesito. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos una tabla de lubricantes estándar para rodamientos sellados, que son grasas estándar y grasas especiales, cada una con unas prestaciones diferentes. ¿Listo? En cuanto a espesante, en cuanto a base aceite, en cuanto a consistencia, a viscosidades y a factores de desempeño. Que si yo quiero un rodamiento con grasa GJN, esta que está por acá, que por ejemplo es muy utilizada en motores eléctricos, pues en este caso tengo el rodamiento 6314 2Z, que es con placas metálicas, con un juego interno C3 y con grasa GJN. Si yo no pongo esta designación GJN, muy posiblemente las grasas o la grasa con la que venga el rodamiento puede ser una grasa de este tipo, MT33, MT47, que son grasas estándar. ¿Listo? Arrancando los equipos, como les dije ahorita, podemos caer en este error, que es una lubricación no confiable. ¿Qué pasa? Usualmente las tareas de lubricación son asignadas a los aprendices de mantenimiento o en algunos casos lo ven como un castigo. No obstante la buena disposición del personal, la operación puede no hacerse de forma apropiada y poner en riesgo el desempeño y la confiabilidad del equipo. Entonces empezamos a ver este tipo de condiciones, que son condiciones de almacenamiento de la grasa. Por ejemplo, esto es una pala con la cual sacan la grasa de acá de la caneca. Pueden dejar la grasa al sol, al agua, la pueden manipular con la mano, con el palo de escoba, con el tubo de PVC, con cualquier cosa. Como les dije, digamos que las buenas o las prácticas de almacenamiento no son las mejores y todo esto se traduce en este tipo de fallas y de condiciones. ¿Qué hacemos nosotros? Como les dije ahorita, lubricamos así con la mano, montamos el rodamiento como sea, con el martillo, vamos a lubricar, lo impregnamos de grasa, no sé qué grasa le estoy poniendo, lo estoy manipulando con la mano, no sé de dónde traje la grasa, si estaba al sol y al agua, si estaba en un ambiente lleno de polvo, por ejemplo, y sin tapa, o lo puedo hacer de esta forma, que es, por ejemplo, utilizando la herramienta adecuada con la grasa adecuada. Ya ustedes, pues, digamos que mirando estas dos imágenes sacarán sus conclusiones y se darán cuenta de cuál es la mejor forma de hacerlo. Algunas recomendaciones. Asumo yo que, digamos, el arranque de los equipos lo están haciendo bajo estas condiciones, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Utilizar grasa limpia proveniente de un envase sellado. Utilice la calidad adecuada de grasa, no mezclar grasas. Las grasas no son compatibles. Las grasas no son compatibles. Aplicar la grasa inmediatamente después del montaje, no montar usted o de pronto engrasar el rodamiento afuera, cuando lo montó lo cogió con la mano, le puso el calentador, le puso la prensa, bueno, la condición que sea, y aplique la cantidad correcta. Llenar el rodamiento a un 100% y llenar el alojamiento en el caso de los soportes de un 30 a un 50%. Nunca llenar en exceso. Puede producirse funcionamiento excesivamente caliente. Es decir, si usted llena en exceso, la misma grasa, el mismo lubricante se convierte en un obstáculo para el funcionamiento del rodamiento. ¿De qué va a depender la cantidad correcta? Perdón, depende del tamaño del rodamiento, si es un rodamiento de bolas, de rodillos, de doble hilera de bolas, de rodillos a rótula, depende básicamente del tamaño. Si yo tengo graseras y ductos de engrase, pues los ductos o los tubos de acero dulce se corroerán. Digamos, si yo tuviera acá
un circuito de lubricación conectado y si es en acero común, digámoslo así, ella tiende a corroerse. Se prefieren los ductos de acero inoxidable sin costura. El óxido y la suciedad acortan la vida del rodamiento y del motor. Esto pues como consecuencia de estas dos características anteriores. En lo posible limpiar los ductos de lubricación, proteja los ductos con anticorrosivo, reemplace las graseras cuando sea posible, estas, y en lo posible, generalmente las graseras vienen con una gorrita, con una capuchita acá, precisamente para evitar el cúmulo de contaminación o de material particulado en esta sección, que generalmente cuando uno hace un recorrido en planta, esa gorrita nunca está, y esta es acá una montaña de tierra. ¿Listo? Llene el tubo con grasa nueva, es decir, cada vez que yo voy a engrasar, llene con grasa nueva y obviamente con la misma referencia de grasa, no mezclar las grasas. Tecnología. Digamos que nosotros, SKF, tenemos una serie de ayudas o una serie de desarrollos tecnológicos que nos ayudan, pues, o que les ayudan a ustedes en planta a que las tareas de lubricación sean un poco más llevaderas y que realmente funcione. Entonces, básicamente aquí, ¿qué tenemos? La línea roja describe el proceso de lubricación manual que uno hace, es decir, lubriqué hoy con una cantidad X y tengo que volver a relubricar en 30 días. Entonces, hoy lubriqué y empiezan a pasar los 30 días. De pronto por acá en el día, no sé, 20 digo yo, algo pasó, la grasa se degradó o la grasa desapareció, pasaron de pronto estos 10 días el equipo sin grasa, pero yo vuelvo al día 30 y vuelvo y lubrico. Y se repite esta condición. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que si yo tengo una lubricación automática de esta característica, pues a diario yo voy a tener una lubricación constante. ¿Listo? Voy a tener todos los días el mismo ingreso, la misma cantidad de grasa y no voy a permitir o voy a evitar que estos valles, digámoslo así, se presenten en el equipo. ¿Listo? ¿Aló? ¿Listo? Entonces, si yo permito que me pasen estos valles, ¿qué va a pasar? Voy a tener desgastes, reparaciones prematuras y altos costos. ¿Cómo lo hago? Con una bomba, con, con un equipo de tecnología, pues ya lo defino yo. ¿Listo? Entonces, digamos que en cuanto a tecnología, ¿cuáles son las consideraciones que tengo que tener? Y como resumen de todo lo que hemos venido hablando, el lubricante correcto, en la cantidad correcta, con el sistema de lubricación correcto, llámese automático o manual, en el momento o a la hora correcta, en el punto de lubricación correcto. Esto tiene que ver con las graseras, con los ductos de lubricación, todo lo que acabamos de hablar, y con la conexión correcta al sistema de lubricación. Esto es un tema, digamos, nuevo que estamos desarrollando nosotros y que al final del ejercicio lo que nosotros buscamos con esto es que los altos costos por tiempo inactivo disminuyan. ¿Listo? Y tiempos inactivos relacionados en lubricación. ¿Listo? ¿Qué tecnologías tenemos? Tenemos lubricadores monopunto, que son los conocidos System 24, esta es la serie TLCD, que son lubricadores con un funcionamiento automático. Aquí vienen unas baterías, usted lo setea a la dosificación que usted necesite. Internamente él trae un motorcito eléctrico que trabaja de acuerdo a esta dosificación y él le va dosificando de acuerdo a las necesidades o a los cálculos en cuanto a cantidades y a frecuencias que usted haya hecho. ¿Listo? Acá pues vienen todos los datos técnicos. Aquí algunos ejemplos: motores eléctricos, bombas, ventiladores y sopladores, cintas transportadoras, escaleras eléctricas, grúas y plantas de alimentos y bebidas. Lo podemos ver así.
Si usted quiere, le puede instalar un indicador de presión, un manómetro, si usted quiere, si no, no hay problema. Entonces, dependiendo las necesidades. ¿En dónde lo puedo instalar yo? Lo puedo instalar en un filtro, por ejemplo. Tengo 2 soportes, los instalo sin problema. Cintas transportadoras. Acá tengo 2 puntos de lubricación. Acá tengo otro ejemplo de cinta transportadora. Digamos que aquí estoy evitando el ingreso de contaminación. ¿Listo? Toda la contaminación se me va a acumular acá, pero no va a ingresar al soporte, no va a ingresar al rodamiento. Y en el caso de este equipo, los puedo poner trabajando en diferentes disposiciones. Si ustedes alcanzan a ver, acá más o menos se ven los soportes que están puestos de cabeza y los lubricadores pues también están puestos de cabeza. Eso no tiene ninguna injerencia, no tiene ningún impacto en la operación del lubricador. Este es el desarrollo que les dije actualmente, que son los SKF System 24 series TLDD, que son lubricadores que ya vienen con una tecnología de conexión inalámbrica a una plataforma que SKF tiene desarrollada, donde usted puede conectar un buen número de equipos. En este momento no recuerdo bien cuál es el alcance de la plataforma, pero usted puede poner ahí o puede monitorear varios equipos a la vez y el lubricador le va a enviar información vía inalámbrica a la plataforma y le va a decir, mire, este equipo está lubricando bien, este está lubricando mal, este se me está quedando el cartucho sin capacidad, por favor cambie el cartucho, qué cantidad le está aplicando a cada equipo. Es decir, usted puede generar y puede desarrollar un buen programa de lubricación con esta plataforma. ¿Listo? Y usted va a tener la facilidad de administrar la información por celular, por computador. Lo único que tiene que hacer es permitirnos a nosotros conocer la información y gestionar la información mediante esta tecnología. Que si usted conecta 10 equipos, le va a costar lo mismo que si conecta 100 o 200. No recuerdo ahorita la capacidad de conexión en estas plataformas, pero hay que tener en cuenta que los costos pues le va a costar lo mismo si usted pone 10 que si pone 200. Entonces es una muy buena opción. Tenemos otra serie de lubricadores que son los TLMR, que también traen pues otro tipo de prestaciones. Son lubricadores automáticos de un solo punto electromecánicos. ¿Listo? Tenemos lubricadores automáticos. Bueno, estos son los mismos que acabamos de ver. De un solo punto serie TLMR. Tenemos las capacidades o digamos, las diferentes grasas con las que pueden trabajar el lubricador. Simplemente usted tiene un lubricador, tiene una válvula y la válvula le distribuye a los diferentes puntos. ¿Listo? Tenemos lubricador automático multipunto. Aquí ya usted puede programarlo o setearlo para los diferentes puntos que usted necesite. Pues ya, como les digo, todo depende de las necesidades que usted tenga, de la grasa que vaya a utilizar, de los intervalos de relubricación, de las cantidades. Tenemos la serie TLMP, ¿listo? Que son lubricadores también multipunto. Y las conclusiones. Digamos que las conclusiones de todo esto que acabamos de hablar, yo las resumo en esta imagen. Y es, ¿qué es una lubricación adecuada? Como les dije, lubricante correcto, cantidad correcta, en el momento correcto, con las prácticas adecuadas, ya definiendo si es manual o automático, y en el punto correcto. ¿Listo? Entonces, pues estas son mis conclusiones. Asumo yo que ustedes sacarán las suyas. Digamos que eso es todo lo que les quería comentar por el momento. Sé que de pronto quedaron muchas cosas por ahí sueltas, muchas dudas, pero esa es la idea, generarles más dudas. Digamos que
sembrarles la inquietud de qué pueden estar haciendo bien, qué pueden estar haciendo mal. Si están haciendo bien, pues pueden reforzarlo, pueden continuarlo, replicarlo. Si lo están haciendo mal, pues ya con esto ustedes tienen un insumo para empezar a cambiar la metodología de cómo estén haciendo las cosas. Entonces, de mi parte es todo. No sé si tengan dudas, no sé si Juan me esté escuchando por ahí, si tengamos un tiempito, unos 5 o 10 minuticos para dudas, o si no, pues me las comparten al correo electrónico y, y yo les doy respuesta. Igual, como les dije, pues cualquier duda con el equipo técnico de Rodando, con ellos también me hablo muy seguido. Entonces, pues ahí nos podemos estar cruzando información. ¿Listo? Por mi parte es todo. Como les digo, cualquier duda, aquí está mi correo, me escriben. Y espero que esto haya sido de gran ayuda para ustedes. Que cambien la mentalidad, que tengan en cuenta todos estos tips y que no vean la lubricación como una tarea, como un castigo, sino como una tarea que si es bien desarrollada, los resultados son evidentes y son muy bien agradecidos. Muchas gracias por su tiempo y hasta Carlos, en el chat hay unas preguntitas.